Nos hemos congregado para escuchar tu palabra. Ella es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero. Queremos hacer como el profeta, decirte con toda disponibilidad: habla, Señor, que tu siervo te escucha. Que tu Espíritu Santo obre en nosotros para que prepare el terreno donde va a ser sembrada la semilla del reino, que es tu palabra. Espíritu de Dios, obra como solo tú sabes hacerlo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, me perdonan, pero no puedo más estar parado. Voy a ver si aguanto sentado. Es que está un poquito enfermito, pero sentadito creo que sí. Además no es trampa, ustedes también están sentados. Me han pedido que hable sobre la iglesia que Cristo fundó y que la fundó sobre roca. La iglesia de Cristo fundada sobre roca. Queridos hermanos, debo comenzar diciéndole que Jesucristo funda una sola iglesia. La teología protestante, que afirma que Cristo fundó muchas iglesias, que todas las iglesias son iguales, que todo es lo mismo, eso no es verdad. Ningún protestante me puede encontrar una cita donde diga que Jesús fundó muchas iglesias. Ahí es donde yo le digo a ustedes, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los protestantes? Fíjense, la obediencia a Dios es la muestra del amor. Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es el pecado? Desobediencia. Les decía que las Sagradas Escrituras revelan los planes de salvación, los misterios del reino. Y Jesucristo, para la salvación de la humanidad, según consta en las Sagradas Escrituras, fundó una iglesia. Los protestantes que no son fieles a la palabra, que no son creyentes, sino creyones, dice, todas las iglesias son iguales, yo puedo fundar una iglesia, yo soy la iglesia, y dicen tantas mentiras. Yo quiero que hoy centremos que Cristo fundó la iglesia y la fundó sobre roca. ¿Y qué significa sobre roca? ¿Y para qué la fundó sobre roca? ¿Y cuántas iglesias fundó Cristo? Comencemos con Mateo 16, 18. Hermanos, aquí no se necesita ser teólogo ni geólogo. Aquí se necesita acercarnos a la palabra de Dios con un corazón abierto, sabiendo que es palabra de Dios y no palabra de hombre. Si es palabra de hombre, la puedo cambiar. Si es palabra de Dios, no la cambio. La acepto como está. Llamémosla así, me la como tal y como está. Lo que diga la palabra, yo lo creo. Eso se llama fe. Eso se llama fe. Porque la fe viene de la certeza que Dios no miente. Entonces lo que Dios diga, mande, Señor. Habla que tu siervo escuche. No entiendo por qué los protestantes enseñan que Cristo fundó muchas iglesias cuando realmente Cristo fundó una sola iglesia. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Me pueden maldecir, me pueden insultar, me pueden mentar la madre, pero no me pueden refutar. Cuando Jesucristo dice mi iglesia, está resaltando dos cosas muy importantes. Mi iglesia significa la iglesia mía de yo no la va a fundar Martín Lutero, no la va a fundar José Smith, Carlos Parán, no la va a fundar un protestante más adelante. La iglesia mía de yo la fundo yo. Edificaré mi iglesia. Pertenece a Cristo
Mi significa pertenencia. Me pertenece. Mi significa una. No le digo tú eres Pedro, que significa pedregal. Y sobre estas piedras voy a fundar mis iglesias. Ahí es donde yo le digo, Cristo nos revela su palabra. Dios nos revela su palabra. Si Dios hubiese tenido la intención de mostrarnos a nosotros de que puede existir muchas iglesias, que cada quien puede fundar su propia iglesia, Jesucristo no hubiese escrito a través de los apóstoles este mensaje de revelación. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mí, que es una iglesia. A mí me da dolor cuando los protestantes dicen, no, todas las iglesias son iguales. Si damos un paso más adelante, descubrimos que esa iglesia tiene una característica muy linda, hermanos. Véanla. Yo le voy a apretar la lupa, la grande. La característica que tiene la iglesia de Cristo, a diferencia de las otras iglesias. Véanlo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta frase la vamos a estudiar mañana. Hoy vamos a estudiar la que viene. Escuche. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Véanlo con fe. Escúchenlo con fe. Hagan el esfuerzo de creer que esto es palabra de Dios. Otra vez. Y a ti. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Hay una sola iglesia que, a diferencia de las demás, tiene las llaves del reino de los cielos. ¿No lo notan? ¿Cuál es el afán de tantos católicos salirse a meterse en evangélicos a la iglesia de Petronilo o de Pánfilo, cuando allí no están las llaves del reino de los cielos? Teológicamente, ¿qué quiere decir cuando Jesús le dijo a Pedro? Los protestantes pueden decir que se lo dijo a Pánfilo, pero ahí dice que a Pedro, a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Teológicamente, eso contiene un significado muy grande. Allí se encierra un contenido maravilloso, fantástico, de salvación. A ti te doy la llave del reino de los cielos. Hay una iglesia que pertenece a Cristo, Él es el Salvador. Y esa iglesia tiene la llave del reino de los cielos. En castellano, ¿qué significa? Que es la única iglesia que te garantiza a ti, que me garantiza a mí, poder entrar al cielo. Según el plan que Dios tenía previsto realizar en Cristo. Según dice las Escrituras, que palabra de Dios no puede fallar. Si no fuera así, que alguien me diga cuál es la finalidad de Jesucristo el Señor de decir, a ti te doy la llave del reino de los cielos. ¿Qué nos estaba enseñando? ¿Qué contenido estaba detrás de esas palabras? A ti te doy la llave del reino de los cielos. O sea que hay una iglesia, la de Cristo, que te salva y que me salva. Pues tiene la llave del reino de los cielos. Pero ojo, y esa iglesia tiene una persona que dejó Cristo encargada. ¿Cómo sabemos que la dejó encargada? Le dio la llave. ¿A quién le da la llave? A Pedro. Brinquen los protestantes, maldíganme, mándenme para el infierno. Pero ahí dice que a Pedro le dio la llave del reino. Pero no solamente le dio la llave del reino, hermanos. Además, le dijo, lo que ates quedará atado y lo que desates quedará. O sea que esa iglesia tiene autoridad. Cristo la respalda. Lo que ate en la tierra, le dijo a Pedro, será atado en el cielo. Eso no se lo dijo a los evangélicos. Nótenlo, hermanos, nótenlo, véanlo. Mi afán es que ustedes se acerquen a la Biblia como lo que es en verdad, como palabra de Dios. Que ustedes comiencen a creer, porque los protestantes le han quitado la fe al pueblo.
Los protestantes no le han dado la fe al pueblo, sino le han quitado la fe. Miremos entonces, a ti te doy las llaves del reino de los cielos, o sea que la iglesia me permite a mí la salvación. Los protestantes dicen no, ninguna iglesia salva. Yo tengo que obedecer a Cristo, solo obedezco a Cristo y ya soy salvo. Vamos a obedecer a Cristo. ¿Qué dice Cristo? ¿Cuántas iglesias quiere Él? Una, vamos a obedecerle, comiencen. Si es verdad que obedecen a Cristo, obedezcan una iglesia. No la de Carlos Parán, no la de Jesús, la de Cristo. Tienen la llave del reino de los cielos. Yo no me salgo de esa iglesia, obedezco a Cristo. Esa iglesia me sirve para la salvación. Vean, hermanos, que ustedes y yo no hemos valorado la grandeza de la iglesia. Fundada sobre roca. Y ahorita les voy a mostrar qué significa fundada sobre roca. Allá en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47 de la Biblia Reina Valera, para mostrarle a los protestantes que lo que su pastor le dice es mentira. Yo les puedo mostrar que esa iglesia que fundó Cristo sirve para la salvación y que ustedes y yo tenemos que integrarnos a esa iglesia, vivir en esa iglesia con alegría y con gozo y no salirme de esa iglesia. Escuchen. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Alaban a Dios, lo que hacen los protestantes, ¿verdad que sí? Alaban a Dios y tienen favor con todo el pueblo. Perfecto, hasta ahí van bien. Sigue. Y el Señor. Aquí es donde los protestantes ya no llegan. Y el Señor, escuchen, añadía cada día a la iglesia. Añadía. Observe cuál es la finalidad de la iglesia. Dios va añadiendo a la iglesia cada día gente. ¿Para qué? Vamos a escuchar. Los que habían de ser salvos. Ah, bárbaro. ¿Para qué dejó Cristo la iglesia? Para que todos, judíos y no judíos, nos uniéramos a la iglesia, nos añadiéramos a la iglesia y así poder ser salvos. Ahora no entiendo por qué los protestantes dicen que la iglesia no salva. Ah, con razón le dijo a Pedro, a ti te doy la llave del reino de los cielos, salva. Pero no conforme con eso, San Pablo, cuando habla de la iglesia, dice que Cristo viene a salvar su iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 20. Vamos a ver el 20. Leamos lo del 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. La cual es su cuerpo. Miren otra vez la finalidad. ¿Para qué fundó Cristo la iglesia? La cual es su cuerpo. Y Él es su Salvador. ¡Ah, bárbaro! Cristo tiene una iglesia que es su cuerpo. Una. ¿Cómo sabemos que una? Porque ¿cuántas esposas tiene que tener el marido? Una. Y cuando dice que es el cuerpo, ¿cuántos cuerpos tiene la cabeza? Uno. Entonces dice que el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, ella es su cuerpo. ¿Y qué más? Él es. Y Él es su Salvador. Aquí, hermanos, subrayenlo. Cristo es el Salvador de la iglesia. Ahora miren la mentira de los protestantes. La iglesia católica no es la de Cristo porque en ella hay pecado. Pregunto, ¿la Biblia dice que la iglesia está compuesta de hombres pecadores, sí o no? ¿Cómo sabemos? Porque dice, Él es su Salvador. Si no es pecadora, ¿de qué la va a salvar?
Pero si Él la va a salvar, significa que la iglesia, a causa del pecado, está por los malos caminos. Pero eso no es problema. Dice Pablo, pobre de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo pecador? Gracias sean dadas a Jesucristo nuestro Señor. Él es nuestro Salvador, nos salva del pecado, de la muerte. Sigue. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, Una iglesia, subraye que es una. Todas las citas que usted encuentre va a ser una iglesia. La iglesia está sujeta a Cristo. así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Vean, la iglesia es importante, es para la salvación de los hombres. Tiene la llave del reino. Iba agregando a la iglesia lo que iban salvando. Marido, amen a su mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Por qué ama a la iglesia? Porque en ella Cristo dejó la llave del reino. Porque Él la santifica. Porque Él la salva. Pregunto, ¿Cristo ama o no ama a la iglesia? Léalo de nuevo. Como Cristo. Como amó, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Amó a la iglesia o no la amó? Ahora la segunda pregunta. ¿Y el diablo amará a la iglesia? ¿Por qué no? Porque el diablo es el enemigo de Cristo. Es el contrario de Cristo. Si Cristo ama a la iglesia, el diablo odia a la iglesia. ¿Y por qué Cristo ama a la iglesia? Porque ahí están las llaves de la salvación, los misterios del reino para salvarnos. Porque Él la salva, la purifica. ¿Y por qué el diablo la odia? Porque el diablo no quiere irse solo para el infierno, sino quiere llevarse una gran cantidad de gente. Por eso la odia. Pero el diablo no va a venir con cola y cacho a decir, muy buenas tardes, yo soy Don Satán. Vengo a decirle que yo odio a la iglesia porque lo lleva a la salvación. Sálganse de la iglesia porque me lo quiero llevar para el infierno. No, señor. ¿Quién le iba a creer? Todo el mundo le corriendo. Pero el diablo se inventa algo. Agarra a los protestantes que lleven la Biblia, se pongan una corbata y digan, la iglesia no es importante, la iglesia no salva a nadie, Cristo no fundó ninguna iglesia. Entonces el diablo sale con sus mentiras para odiar a la iglesia de Cristo. Por un lado, Cristo ama a la iglesia.